Paz y alegría en Jesús y María. De Jesús se dice que pasó haciendo el bien. Y todas las obras de Cristo fueron inspiradas por la acción dinámica del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu viene a nuestro espíritu para que nosotros podamos también reproducir en nuestra propia vida las obras de compasión y de misericordia. Hoy vamos a tratar el Espíritu Santo y las obras de misericordia como título para este tema que esperamos que sea de bendición para su vida. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una producción más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Palabra que esperamos que sea de bendición para su vida. Y hoy vamos a tocar el tema del Espíritu Santo y las obras de misericordia. Para poder desarrollar este tema es importante que ustedes tengan claro que toda la obra de Cristo, todas sus acciones son neumatológicas, eso quiere decir que son avaladas, guiadas, coordinadas por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que Jesús en el Jordán recibe esa fuerza para iniciar su misión. Es comisionado por el Espíritu, es el Espíritu el que empuja a Jesús según San Marcos y lo va llevando al desierto, lo va llevando a la sinagoga. En fin, Cristo es el hombre del Espíritu. Pero al mismo tiempo, cada vez, como hemos dicho en otros programas, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo o hablamos de Jesús, estamos también en la necesidad de sentirnos identificados con esa palabra y cómo el Espíritu Santo, en la medida que actúa en Jesús, también desea actuar en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo nos va renovando. Ahora bien, siguiendo esta estructura, llegamos a un momento en que en la sinagoga, Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, da su proclama. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado. La palabra enviado, ser comisionado a una misión muy específica. Salvar. Por esa salvación, como saben, también te da un precio. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús realiza, todo lo que Jesús habla, que son las obras del Padre, están confirmadas o avaladas por el dulce Espíritu Santo. En ese sentido, nosotros quisiéramos ver cómo el Espíritu Santo en la persona de Cristo obra movido por la compasión, porque siente el sufrimiento de cada uno de nosotros. De allí que esta referencia o esta reflexión, quisiéramos enfocarla en tres momentos en la vida de Cristo que también han de ser nuestra propia vida. Esos tres momentos serán, en primer lugar, la compasión, en segundo lugar, la comunión y en tercer lugar, la comisión. Para ello vamos a tomar el texto de referencia que está en Lucas capítulo 7, el versículo 11 y siguiente, un relato muy tierno, muy hermoso de lo que es la compasión de Cristo. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región de Judea. Palabra del Señor. He dicho que es un texto hermosísimo. Dos procesiones. Una que entra, Jesús y sus discípulos, otra que sale,
la viuda de Naín, acompañada de los deudos, a enterrar a su único hijo. Esta contraposición quiere hacernos ver la importancia de cómo Dios sale al encuentro de los que sufren. Y esta primera parte sería exactamente lo que nosotros quisiéramos decir sobre la compasión. Si hay algo que el Espíritu Santo despierta, no solo en Jesús, sino en todos aquellos que seguimos a Jesús, es la compasión. La palabra sugiere exactamente sentir con el otro, experimentar el dolor o la alegría de otro, sobre todo la aflicción, sobre todo los momentos de tristeza. Se compadece de esta mujer que está en una situación doblemente de tragedia. Primero, por su condición de viuda. Segundo, porque al mismo tiempo ha perdido a su hijo único. Doble tragedia. Esa es la realidad de mucha gente que se sienten abandonados, que se sienten desanimados, que están en estado de aflicción sin esperanza. Pero Jesús mueve a todos los que en Él creemos, como lo movía el Espíritu Santo, a tener un corazón compasivo y misericordioso. Cuando el Papa Francisco, en sus diversas exhortaciones, habla a los cristianos y a la iglesia de hoy de salir a la periferia, una iglesia en salida, así como Jesús salía de Naín, un pueblo que había visitado, que entraba a Naín, otros que salían porque estaban experimentando ese dolor, iban a enterrarlo fuera de la ciudad. Él sale al encuentro de cada uno de ustedes. La iglesia sale al encuentro de los marginados, de los encarcelados, de los empobrecidos. Son muchísimas las obras. No basta que nosotros tengamos un discurso que no aterrice en concreción de ese amor que nosotros llamamos misericordia. Sentir con el otro y poner el corazón en la miseria o en la necesidad del otro. Esa es la llamada de la iglesia. En otro momento tocaremos esas obras en sus diversos aspectos. Lo que nos interesa aquí primero es la importancia de que la experiencia con el Espíritu Santo nos urja, nos lleve, nos impele salir al encuentro del necesitado. Cuenta el mismo texto de Lucas que cuando la Santísima Virgen María supo que su prima Isabel estaba embarazada, dice que inmediatamente, movida también la Virgen por ese espíritu, va al encuentro a asistir a su prima Isabel. La pregunta que puedo hacerte en este momento, si te llamas cristiano, si realmente te dejas guiar por el Espíritu y dices que crees que Dios te mueve, ¿tienes compasión por el que sufre? ¿Estás identificado con el dolor de los demás o eres indiferente? Es tiempo, hermano, que despertemos. La iglesia no puede seguir predicando una palabra vacía de obra. El Señor nos juzgará por nuestras obras. Por lo tanto, procede con una actitud regia, con una entrega generosa al servicio de los demás. Así seremos auténticos discípulos de Jesucristo. Recuerda, sin compasión, sin sentir con el otro, no podemos llamarnos auténticamente cristianos y discípulos de Cristo. Vamos a quedar en esta primera parte porque en la segunda parte vamos a reflexionar sobre el sentido de que esa compasión tiene que llevarme también a la comunión con el hermano. Volvemos después de este momento de pausa. Ya estamos con ustedes.
vuelta con ustedes, queridos hermanos, en este es su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy estamos tocando el tema de la acción del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en las obras de misericordia. Y habíamos dicho antes que la importancia de que todo el ministerio de Cristo fue un ministerio aprobado, guiado, orientado por el Espíritu Santo. Todas las acciones de Jesús están fundamentadas en la acción poderosa del Espíritu Santo. Pero esa realidad también la vive la iglesia y cada bautizado. Por lo que decíamos al final, que no basta que el Espíritu Santo nos impulse a la compasión, que ya es bueno. Pero la compasión también nos tiene que llevar a una comunión con el que sufre. Y este es el segundo elemento que queremos desarrollar. Si seguimos la misma estructura del pasaje que hemos leído al inicio, sobre el capítulo 11 de la viuda de Naín, se nos dice que una vez que Jesús entra en contacto con el dolor de esta madre y ver lo que ha sido la causa de su tristeza, que es la muerte de su hijo, inmediatamente se detiene y toca el féretro o toca el cadáver. Si ustedes desarrollan esto en el ámbito cultural y oriental, en cierta forma podríamos decir que Jesús entró en contacto con la impureza, como rabí. Pero aquí hay algo que va más allá del sentimiento. El sentimiento se convierte en acción. Lo mismo nosotros. No podemos nosotros sentir una compasión que no toque la carne del que está sufriendo, del que está en situación de muerte. A veces nosotros podemos tener una compasión a distancia, me duele el corazón, pero no tengo el segundo paso, que es en entrar en comunión, en solidaridad con el que padece. La mayoría de la gente se queda en un mero sentimiento. Si el sentimiento no se transforma en acción, si el sentimiento no pasa a la compasión hecha obra, es decir, amando, identificándome, solidarizándome, todavía no es completa. Y esto hizo Jesús. Toca el cadáver. ¿Pero por qué toca el cadáver? Porque aparte de lo que va a hacer, que es darle nueva vida, también nos está enseñando a nosotros que aun en la muerte debemos tener un gesto solidario. Si es verdad que creemos en la vida eterna, el cristiano está llamado a transmitir la vida, no la muerte. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Toda la vida del creyente es la transmisión de la vida. Por eso la iglesia siempre, como fiel discípula de Cristo, no puede ir con la cultura de la muerte en ninguna de sus formas, en ninguna. Menos sobre todo en la inocencia de los niños y los abortos que con tanta facilidad se hacen en tantos lugares del mundo. Es necesario que la iglesia tenga una postura clara, valiente, decidida a todo lo que es vida. La defensa de la vida en todas sus formas. Y nunca podemos claudicar de esto, porque el Dios que predicamos es el Dios de la vida. Es un Dios que está siempre apostando por la vida y una vida digna de todo ser humano. Esa es la opción que la iglesia hace. Y opción fundamentalmente por los más perjudicados con lo que es el derecho de la vida, que son los empobrecidos y que es la mayoría de los que conforman este planeta. La iglesia no puede sustraerse de su responsabilidad. Jesús hace opción y en esta viuda está representada toda la clase de hombres y mujeres que viven marginados, que están en situación de desesperación, que están en situación de muerte. ¿Y qué hace el cristiano? Tiene que dar donde hay situación de muerte, esperanza de vida y si es necesario promover la vida. Tú, hermano, que estás escuchando, tienes también que plantearte seriamente, ¿soy como cristiano practicante y promotor de la vida o de la muerte? La respuesta la tiene cada uno de ustedes. Desgraciadamente, hemos escuchado a veces de personas que se tildan de cristianos, que aprueban el aborto, que están en contra de todo lo que es la vida en sí misma y que para incluso tener un desarrollo es al margen el sacrificio de tantas personas
que hoy estamos viendo en nuestra sociedad, esos emigrantes en gran número que se les impide la entrada a los países de muchos recursos, pero que de manera egoísta cierran su frontera porque se sienten olvidan, que la mayoría de los pueblos, desde que el hombre está en este planeta, es un ser en constante migración. Nosotros mismos somos emigrantes de esta tierra. Aquí nadie vino a sembrarse de manera perpetua, porque vamos a morir. Y nuestra verdadera morada, para los que creemos, porque algunos no creen esto que estamos predicando, pero la iglesia lo cree, es que existe otra tierra, otra morada de la que hemos hablado. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo he ido a prepararles un lugar para que donde yo esté también mi servidor. De manera que la iglesia apuesta siempre por todo lo que tiene que ver por el derecho de la vida, la dignidad de la persona en cualquiera de sus formas. Y un cristiano que se dice tal ha de ser coherente con esta enseñanza, con esta doctrina que es sólida en toda su forma. Lo que pasa es que aquellos que se hacen enemigos de la iglesia, allí donde ven un sacerdote, un religioso, una religiosa o laicos comprometidos defendiendo la vida, le dan toda clase de epítetos y lo que buscan al final es cortar la cabeza pensando que silenciando al instrumento, al vocero, silencian la voz de Cristo. Y el Señor nos ha advertido, ustedes van a ser perseguidos y los llevarán ante los tribunales y hablarán cosas malas y perversas, pero dichosos ustedes si saben sostener la fe, porque en aquel tiempo el Espíritu Santo le va a inspirar lo que tienen que decir y cómo tienen que hablar. De manera que no debemos tener miedo cuando se trata de denunciar y de anunciar el reino de Dios, lo que es la vida y la vida que Cristo nos ha transmitido de manera abundante. Quisiéramos en este día también hacerles caer en la cuenta de algo que está destruyendo nuestra sociedad, que es, por ejemplo, el consumo y el tráfico de órganos y el consumo de drogas. Todas estas son realidades de la cultura de muerte que nos toca vivir. Jesús entra en contacto y entra en contacto para manifestar su gran misericordia. Él quiere que tú seas partícipe de sus bendiciones, por lo que no te apartes de la misericordia que quiere derramarse sobre ti. Un día como hoy, un día a través de esta palabra, cuestiónate, ¿soy agente de amor, de compasión, de ternura ante el que sufre? ¿Entro en contacto con aquellos que están en realidad de muerte? Pregúntate. La respuesta debería ser sí, o por lo menos me estoy esforzando. Así llegaremos a ser auténticos discípulos del resucitado que nunca tuvo miramiento ante ningún sufrimiento humano. Quiera Dios que también de ti nunca tengas esa actitud, sino la coherencia de llegar hasta las últimas consecuencias cuando se trata de ser portador de la vida. Vamos a volver sobre otro aspecto, el tercero, que después de este paréntesis estaremos hablando, que tiene que ver concretamente sobre la Gran Comisión. Ya volvemos. Estamos con ustedes, hermanos, compartiendo hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo en las obras de misericordia, y hemos visto como el gran protagonista de todas estas obras es el mismo Jesús. Hemos dicho que nada hizo Jesús que no fuese avalado, guiado, promovido por el Espíritu Santo. Es el hombre del Espíritu. Pero no solamente Jesús, toda la iglesia, todos los bautizados, como Pablo lo dice en la carta a los Gálatas,
nos llama a ser conducidos por el Espíritu Santo. Qué bonito que de ti y de mí pudieran decir siempre, este es un hombre, esta es una mujer, guiado, movido por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo las obras de Dios no son posibles. Si algo mueve a la iglesia y las obras, los sacramentos y todo cuanto hay en ella, es a través del Espíritu Santo. Por eso, nuestro deseo es que usted tenga esa familiaridad con el Espíritu Santo. Que usted comprenda que sin Él, el dulce huésped de las almas, es imposible hacer obras en nombre de Jesús. Siguiendo la estructura, hemos hablado antes de la parte de la compasión, tener los sentimientos que tuvo Jesús. Jesús se enternecía, incluso Jesús lloró. El Papa Francisco, hace poco hablando de los sacerdotes, lo recriminaba por decir que a veces podemos ser demasiado fríos. El sacerdote tiene que tener el mismo corazón de Cristo, un corazón compasivo que se enternece, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Nosotros no somos, como lo ha denunciado también, hombres que debemos tener la cara de pepinillo avinagrado, gente amargada. Qué triste que a veces la gente va a esperar un consuelo, una ternura, un gesto de amabilidad del sacerdote, del pastor, y lo que encuentra son caras de pocos amigos. Así que también a nosotros nos hacemos el cuestionamiento. Siguiendo pues el texto, la compasión que Jesús siente ante esta mujer viuda que ha perdido a su único hijo, como hemos hablado, doble desgracia. Pero no basta tener un sentimiento de compasión. También dijimos que si la compasión no se traduce en una obra concreta, darse, esmerarse por tratar de solidarizarse con acciones específicas. Y allí que la iglesia toda está siendo llamada y movida a gestos concretos de compasión. Así tenemos que aterrizar. Porque es muy fácil a distancia decir, ay, que Dios te bendiga, ay, que Dios tenga compasión. No, demuéstramelo con ellos, con palabras concretas y con obras, muy específicas. Vamos entonces al tercer aspecto. Recuerden que Jesús tocó el féretro, hemos dicho, si se puede interpretar en el ámbito cultural y oriental, entrar en contacto con lo impuro. Pero no es la única vez que esto lo vemos en el Evangelio. Recuerden también la realidad de aquellas personas que Jesús permitía en estado de impureza que se dejaba tocar por los pecadores. Entra en contacto, incluso si hay algo que recriminan los enemigos de Cristo, es que éste entra a la casa de publicanos y pecadores. Como diciendo, este se identifica con la impureza. Es que si nosotros, los cristianos, no nos metemos en el ámbito del que sufre, no somos auténticos discípulos de Cristo. Y ahora vamos al tercer aspecto. Una vez Jesús entra en contacto y toca el féretro, toca al muchacho, dice una palabra con autoridad. A ti te lo digo, levántate. Y este es el clamor que hace la iglesia a todos los que se sienten postrados, los que perdieron el ánimo, la esperanza, los que están en estado de muerte. Hemos dicho anteriormente que la iglesia es promotora de la vida y todo lo que anunciamos a Cristo tenemos que entusiasmar a la gente a sacarlo de la realidad de la muerte, como Jesús hace con cada uno de los pecadores. Nosotros no podemos excluir a nadie, especialmente los más alejados, de que no tienen cabida en la iglesia. Qué bueno lo que el Papa Francisco nos va mostrando con el ejemplo. Y decía en una frase que muchas veces nosotros consideramos el pecado y vemos el pecado en el otro, pero no vemos nuestros propios pecados o no aceptamos nuestros propios pecados, que es importante que yo me sienta pecador, pero un pecador que está en un proceso constante y dinámico de renovarme, de no contentarme solo con ser pecador, sino que quiero desde mi realidad salir del pecado, salir de mi estado de muerte, por la gracia del Espíritu Santo, y tener una vida nueva en Cristo, porque el que está en Cristo, como la forma lo dice San Pablo, es una nueva creación, lo viejo queda atrás. Y el tercer elemento es la comisión. ¿Qué es esto de la comisión? Toda la iglesia ha recibido una orden, ha recibido un mandato expreso una vez Cristo resucita.
id al mundo entero, vayan, lleven esta buena noticia. Nosotros no podemos encerrarnos en nuestras paredes, en nuestros templos y decir, ya estamos conformes, ya vino el Redentor. No, la iglesia, y reiteramos la frase del Papa Francisco, es una iglesia en salida, es una iglesia en avanzada, es una iglesia que sale al encuentro del marginado, del que ha perdido la ilusión, la esperanza, la paz, la alegría. Por eso que también nosotros estamos comisionados. Es bello la expresión que usa Lucas, que se le conoce como el evangelista de la misericordia, cuando dice en el versículo 15, el muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué catequesis tan tierna nos da Lucas! Jesús que ya le dio la autoridad al muerto que se levante. Y no se quedó solamente en eso, sino que, como bien ha dicho, el muerto, ¿qué pasó? Comenzó a hablar, es decir, está vivo. Está vivo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que todos sigan pasando un feliz día. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, recuerden que tenemos manos, pies, boca. Podemos hacer muchas cosas buenas. Que no termine tu vida sin dejarte conducir por el Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. Si el programa ha sido de bendición para ti, escríbenos a la siguiente dirección, danos tu testimonio. Que el Señor les bendiga abundantemente.